Bueno, mis hermanos, vamos a seguir en la primera carta de los tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ya nos quedan ya 2 capítulos, ¿verdad? Para culminar esta hermosa carta que nos habla primeramente sobre el amor. Nos habla sobre una iglesia comprometida, una iglesia que ha respondido, a una iglesia que ha servido y ha sido de ejemplo para todos los que están alrededor de ella. E incluso ha sido de ejemplo para nosotros. ¿Amén? Quedamos en el capítulo 4, versículo 1, es la continuación, ¿verdad?, del capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en esta porción que vamos a ver hoy, del versículo 1 al versículo 12, habla sobre 2 exhortaciones principales. La primera exhortación que vamos a ver es sobre la santidad. Y la segunda exhortación que vamos a ver es sobre el amor fraternal. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Como bien sabemos y hemos venido, ¿verdad?, aprendiendo sobre esta iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo estuvo con ellos 3 semanas y en 3 semanas los instruyó, le dio una serie de instrucciones, pero quedaron muchas cosas pendientes, ¿verdad? En 3 semanas, como dije la semana pasada, más bien yo creo que el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad?, lo suficiente como para que estos hermanos, ¿verdad?, pudieran aprender y ser un modelo de iglesia en ese momento. Lo importante de esta iglesia, que lo aprendimos en el capítulo 2, ¿verdad?, es que esta iglesia estuvo receptiva a la palabra de Dios. Y eso es uno de los principales, ¿verdad?, motivos, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia, tú tienes que ir receptivo a la palabra de Dios. Ir a la iglesia no estando o no siendo receptivo a la palabra de Dios, entonces estamos siendo religiosos. Y nosotros, por lo menos en esta iglesia, Victoria en Jesús, nosotros no predicamos la religiosidad. Conversaba en estos días con alguien, le decía, la religión te enseña a que si tú no oras arrodillado, entonces tu oración no es efectiva. La religión te enseña que si tú no haces una cosa específica a una hora específica, entonces eso no funciona. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, que es muy diferente, la relación con Dios es 24/7, en todo momento, en todo lugar. Amén. Uno de los puntos importantes es la receptividad. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir receptivos. Tenemos que venir porque deseamos venir a la iglesia,
Quiero saber qué me va a hablar hoy el Señor, cuál es el mensaje que el Señor tiene para mí, no yo. El Señor tiene para mí, ¿verdad? Y cómo yo puedo buscar, ¿verdad? Transformar mi vida a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, uno de los éxitos, ¿verdad? Para que esta iglesia fuese exitosa, o uno de los, ¿verdad? Para que ellos fueran exitosos es que estaban receptivos, deseosos de escuchar esa palabra que iba a cambiar y a transformar su vida. Y así es como nosotros tenemos que venir a la iglesia, con deseo de escuchar palabras que transformen nuestras vidas. No que nos dejen igual, que nos ayude a transformar y a cambiar nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo ahora se enfoca en la santificación. Nosotros somos llamados por el Señor para ser santificados. Esa es la transformación que debemos tener nosotros en nuestra vida. Por eso que, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros en 3 semanas, dije la semana pasada que a Alejandro le gustó mucho ese número, 52 horas al año, de verdad, de estudio. En 52 horas al año, mis hermanos, no es mucho lo que podemos aprender. Son 52 semanas, ¿verdad? Y dijimos que, bueno, que si alguno se conecta y viene a los estudios bíblicos, pues entonces 104 horas al año. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, la enseñanza fue tan efectiva que en 3 semanas estos hermanos llegaron a ser modelo, ejemplo y el compromiso de una iglesia como tiene que ser. Una iglesia comprometida, una iglesia ejemplar, predicaban el evangelio, de hecho sirvieron de ejemplo de muchos que ya tenían años en el evangelio. El apóstol Pablo habla, ¿verdad? Y aquí lo define como, y dice, la vida que agrada a Dios. Yo creo que muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Señor, ¿qué hago y qué puedo hacer yo para agradarte? No, siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo agradarte, Señor? ¿Cómo puedo hacer las cosas para agradar a Dios, verdad? No, yo creo que nos hemos hecho todos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago para agradar a Dios? El cristiano no solo debe agradar a Dios, el cristiano debe todos los días buscar más y más agradar a Dios. No solamente nos quedemos agradando a Dios, no, es que todos los días tenemos que buscar más y más cómo agradar a Dios. Y el apóstol Pablo en este versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, no en Él, en el Señor Jesús, como os conviene conducirnos, dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sigan más y más, no se queden ahí. Pareciera que a veces en la iglesia como que nos quedamos con lo que escuchamos y ya. No, es abundar más y más, más y más. Ese es el día a día del cristiano, más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. No por Él, no por Pablo. No por Pablo. Pablo aquí hace una distinción y dice, las instrucciones no se las di yo. Dice, se las dimos nosotros, pero por el Señor Jesús. Y eso es importante nosotros tomar en cuenta. Cuando Pablo habla como Pablo y cuando Pablo hace y ya dice, no soy yo, es Cristo el que está hablando, es el Señor el que está hablando. ¿Okay? Entonces Pablo deja bien en claro que él dejó unas instrucciones, pero que no fueron dadas por ella, sino por Cristo mismo. Cristo mismo es el que deja estas instrucciones. Cuando nosotros rechazamos estas instrucciones, no estamos rechazando a Pablo, no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo.
estamos diciendo, Señor, yo no voy a hacer caso a eso. A veces pareciera que hay que hacer este tipo de aclaratoria en las iglesias, porque muchas veces dicen, voy a ir a tu iglesia. Me lo han dicho muchas veces. Voy a ir a tu iglesia. Como que si la iglesia fuese mía. Como que si yo agarré y monté un negocio y, oye, voy a ir a tu restaurante en estos días a comer allá. Y el apóstol Pablo tiene que hacer esta distinción claramente. El pastor predica o el predicador predica, bueno, no voy a generalizar, ¿verdad? Quisiera generalizar, pero no voy a generalizar, pero debería del pastor predicar palabra de Dios. Debería el pastor, ¿verdad? Siempre dejar bien en claro que la palabra que se predica no es de él. Las instrucciones y lo que se dice viene de parte del Señor. No es mi iglesia, no son mis reuniones, sino que estamos en la iglesia del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Gloria a Dios. Y así es, así es. Tenemos que siempre hacer esa distinción. Mis hermanos, no es mi iglesia. Ustedes son parte de esta iglesia. Ustedes son parte de este lugar. Ustedes son parte de este ministerio. No es mío. Okay, el Señor pues me ha llamado para poder llevar y guiar, ¿verdad? No mis ovejas, no mi rebaño, no mi iglesia. Yo tengo muy claro, bien en claro, que ustedes son del Señor. Ustedes son rebaño del Señor, ovejas del Señor, no mías. ¿Amén? Porque tanto igual que ustedes como yo, me debo al mismo Señor. ¿Amén? Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro y el apóstol Pablo lo está dejando muy claro. Dice, todas estas instrucciones se las dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Este verso es importante ya que nos deja claro que nuestra relación con Dios debe ser en obediencia absoluta a la voluntad de Dios. A veces pareciera como que al revés, ¿no? Como que Dios se debe a nuestra voluntad. ¿Han visto eso? ¿Han escuchado eso, verdad? Lo han escuchado muchas veces. El Señor, no, yo busco al Señor cuando yo estoy metido en un problema. Busca a Dios ahorita. ¿No? Ah, sí. O sea, Él está ahí. Para mí, como siempre dicen, como un cajero automático, ¿no? Que yo llego a la 1, a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde y saco dinero. Bueno, sí tengo, ¿no? Meto dinero. Pero está ahí. El cajero automático siempre está dispuesto a servirme, ¿no? O sea, para hacer mi voluntad. Cuando Él está ahí. Y es al revés, mis hermanos. Es al revés. Nosotros fuimos hechos, no nosotros lo hicimos a Él. Él nos hizo a nosotros. No nosotros lo amamos a Él. Él nos amó primero a nosotros. Nosotros fuimos hechos por Él para honrarlo, glorificarlo y adorarlo a Él. ¿Ven? Y Él tiene total derecho absoluto de hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Como Él hace las cosas y nosotros tenemos que decir amén. Amén. Yo siempre pongo el ejemplo del castillo de la arena en el mar. Imagino que cuando estábamos pequeños, yo a veces también lo hago cuando voy con mi hijo, hacemos un castillo de arena, ¿verdad? A veces nos ponemos y hacemos un castillo. Y a veces el castillo queda así medio al revés, ¿verdad? Con un ladeado. O ¿qué hacemos con el castillo? Lo derrumbamos y hacemos otro nuevo. ¿Por qué? Porque ese castillo es mío. Ese castillo lo construí yo, lo hice yo. Y yo lo derrumbo, lo levanto y lo derrumbo y lo levanto cuantas veces a mí me da la gana porque el castillo es mío, es mi creación.
necesitamos entender que así hace Dios con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, es importante entender esto. Cristo mismo tenía muy claro, obviamente Él es Dios, muy claro este concepto. Juan capítulo 5, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30, ¿verdad? Esto viene de la historia, ¿verdad? Cuando se nos narra el paralítico de Betesda, ¿verdad? Era en este lugar que estaba al lado de la puerta, se llamaba Las Ovejas, ¿verdad? Y dice que en este lugar se reunían todos los que estaban enfermos y en este pozo, ¿verdad? Dice que cuando se movía era porque un ángel bajaba, ¿verdad? Y entonces se tenían que meter y el primero que se metiera se quedaba sano, ¿verdad? Y en esa historia, ¿verdad? En el versículo 30, el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Amén? Eso es. Nosotros no tenemos que buscar nuestra propia voluntad, tenemos que buscar es la voluntad de Dios. ¿Amén? Eso es el orden y el Señor pues nos los enseña de esa manera. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de santificación, tenemos que clasificar, ¿no? Ahí, ¿qué es la santificación? Muchas veces tendemos a confundir. El apóstol Pablo cuando escribe en todas sus cartas, ¿verdad? Y los apóstoles se refieren siempre a santos de Dios, pero no es que usted y yo seamos santos. No es que ahora, pues cuando muramos, nos van a prender una vela y van a poner una foto, ¿verdad? De nosotros porque somos santos, ¿verdad? No, eso no se trata, eso no se refiere. ¿No? Cuando el apóstol Pablo habla de santos es porque la definición de la palabra santo es apartados. Nosotros estamos siendo apartados, ¿verdad? Para el Señor. Y nosotros necesitamos entender eso. Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor y aceptamos a Cristo, ya somos nuevas criaturas, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ya nosotros somos apartados. ¿Ok? Somos apartados. O sea, nuestra conducta como cristiano, ¿verdad? Tiene que ver como eso, como tenemos que cuidar ahora nuestra conducta, nuestro andar, ¿verdad? Como cristianos. Eso es ser santo, ¿ok? Pero la santificación es el proceso que Dios nos quiere mostrar para ser más como Él, como Cristo. Esa es la santificación. Tenemos que entrar en un proceso de transformación en nuestras vidas. Tenemos que entrar en un proceso donde nuestra vida comienza a cambiar. Nuestras acciones comienzan a cambiar. Nuestra mentalidad comienza a cambiar. Lo que antes hacía, ya no lo hago. Como antes me comportaba, ya no lo hago. O por lo menos intento, ¿verdad? Y muchos estamos en ese intento de muchas cosas. Y esa es la santificación. Somos santos porque somos apartados, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en el proceso de la santificación una vez venimos a los caminos del Señor. Una vez somos hijos de Dios, aceptamos a Cristo, ¿verdad? Confesamos con nuestros labios, lo creemos en nuestro corazón, ya nosotros debemos entender que ahora estamos en un proceso. Comenzamos, entramos por una puerta, donde vamos a entrar en un proceso para ser apartados para el Señor. Y eso es la santificación de la cual el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, a ese tipo de santificación. Él está diciendo a los de Tesalónica, hermanos míos, ahora ustedes tienen que comenzar a trabajar en su vida, en su mente, en su corazón, poco a poco, para ir santificándose, apartándose,
¿verdad? Para el Señor. ¿Cómo? El apóstol Pablo nombra uno, ¿no? Aquí nombra una de las cosas, ¿verdad? Quizás a lo mejor el apóstol Pablo lo más seguro por contexto histórico, por todo lo que ocurría, cómo se vivía la vida en aquella época, el apóstol Pablo lo más seguro es que hace énfasis en quizás uno de los tantos problemas que podían enfrentar ellos como cristianos. Vuelvo y repito, esto es una carta enviada a cristianos, no al mundo, a cristianos, a la iglesia. Y el apóstol Pablo por eso es que le hace énfasis primeramente a uno y le dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No quiere decir que la santificación o la única forma de santificar no es que nos apartemos de la fornicación. Esa es una de las tantas cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas, ¿no? Póngale aquí lo que usted quiera. Apártense de la ira, apártense de la codicia o apártense de esto y lo otro. En este punto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que os apartéis de la fornicación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice que se aparten de este problema particular como la fornicación. Necesitamos entender, ¿verdad?, el contexto histórico de aquella época en Tesalónica y en toda esa región y bueno, en todo el imperio romano en sí, ¿verdad? Y en aquella época se practicaba mucho el culto a diosas. Estaba Diana, Artemisa, estaba para los Éfesos era Diana, ¿verdad? Astaró, Astarte, dependiendo de dónde estaba, ¿verdad? Le cambiaban el nombre o dependiendo de la época, ¿verdad? Tenía un nombre distinto y se lo han ido cambiando poco a poco, ¿no? Astarte, Astarot, Istar, hoy la conocemos como Easter. ¿Recuerda Easter? Huevitos de Pascua. Easter. Esa es la transliteración de ese nombre, Easter, Istar. ¿Okay? Es el culto que se le rendía, ¿verdad?, los paganos a esta diosa. Hoy nos los pintaron de colores, nos los pusieron así muy bonito, ¿verdad? Y lo maquillaron como Easter. Pero eso es, de ahí viene el Easter. Uno de los cultos, ¿verdad?, en estos templos, esta diosa era la sexualidad. ¿Ok? Ellos tenían sacerdotisas, ¿verdad? Mujeres, de hecho se rapaban la cabeza. Es por eso que el apóstol Pablo dice que las mujeres deben tener su cabello largo, ¿verdad? Y la que no lo tiene, pues usar velo y todo esto, porque tener una mujer con el cabello rapado, ¿verdad? Era ya un indicativo de que era una mujer, pues, que era quizás prostituta. Entonces, en aquella época se le rendía mucho culto al cuerpo, ¿no? Grecia se le conoce obviamente por, ¿verdad? Todos los griegos son, ¿verdad? El fisicoculturismo, todo lo que era culto al cuerpo y todas esas cosas. Y en aquella época había una depravación sexual increíble, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo a los Corintios tuvo que en algún momento también escribirle a una pareja, ¿verdad? Un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y bueno, eso era muy común en aquella época. Y el apóstol Pablo le está diciendo, manos, apártense de la fornicación. Hay unas versiones, ¿verdad?, que hablan y dice, por ejemplo, en otras versiones habla sobre relaciones sexuales prohibidas. ¿Okay? No dice apártense de la fornicación, sino que dicen apártense de relaciones sexuales prohibidas. Otras dicen libertad sexual, apártense de la libertad sexual, ¿no? Entonces,
el apóstol Pablo lo que le está diciendo a estos hermanos, cuiden su mente, cuiden su corazón, cuiden su santidad. Esto no está bien. Cuando nosotros abrimos puertas a ese tipo de acciones, a veces no son buenas. ¿Por qué? Bueno, porque van a acarrear muchas cosas como enfermedades, ¿verdad? Divorcios, problemas, peleas, ¿verdad? Y se complica la vida. Se complica la vida. La palabra griega que se utiliza aquí para esta palabra fornicación es porneia. Esa es la palabra griega original, porneia. Porneia abarca prostitución, desnudez con actos sexuales, relaciones sexuales. Dice relación sexual entre mismos sexos, toda una cantidad de cosas. De ahí viene también lo que se conoce como la pornografía. ¿Ok? Porneia. Y es importante, interesante, ¿verdad? Porque esta porneia, al abarcar todo esto, se está refiriendo incluso a homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, porque todo eso estaba ocurriendo en aquel momento. Había un libertinaje increíble sexualmente. Dice, hermano, yo le voy a decir algo honestamente. Hasta hoy. Eso no nada más ocurrió en aquella época. Hoy por hoy hay una especie de espíritu sexual en el mundo entero. Cada vez más vemos violaciones alrededor del mundo, vemos cosas ocurriendo alrededor del mundo increíbles. Y todo comenzó porque le dimos entrada a la porneia. Hubo un hombre en los años 70 que se convirtió en el asesino serial más grande, más malévolo en los Estados Unidos. De hecho, murió, fue electrocutado en el año 89. Solamente pudieron hasta hoy encontrarle 30 mujeres, 30 casos de violación y asesinato a 30 mujeres. Dicen que pueden haber muchos más. Y él se llamaba Ted Bundy. Ted Bundy, un día antes de su muerte, fue entrevistado por un psicólogo cristiano y le preguntó de dónde cree él que vino eso, dónde se radica, dónde se origina eso. Y la respuesta de él es que a la edad de 12 años comencé a ver pornografía. Yo, dice él, iba a la iglesia todos los domingos con mis padres. Dice él, vivía en un hogar feliz, padre y madre, no había divorcio, no era un hogar disfuncional, era un hogar feliz, tenía mis cosas, tenía todo, pero un día encontré en un lugar en la acera, dice que encontró una pequeña revista pornográfica. Y ahí comenzó todo. Comenzó a abrirle las puertas al demonio. Comenzó a ver y dice que cada vez buscaba cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y él dice que todo comenzó a través de la pornografía. Duro, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo le dice, hermanos, ustedes como cristianos, ya apártense de la fornicación, apártense de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la libertad sexual, porque eso va a traer problemas en su vida. Y si ustedes lo siguen haciendo, entonces pues ahí hay que revisarse. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos habla también de eso. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mis hermanos, eso es fuerte. Eso es fuerte. Mis hermanos, yo les voy a decir algo honestamente.
Yo he escuchado, he estado en convenciones grandes para pastores, cristianos, líderes, donde han hablado psicólogos, cristianos, pastores, dicen que es sorprendente el consumo pornográfico que hay dentro incluso de las iglesias. Es sorprendente. Eso es delicado, son cosas, y el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí porque sabe que eso es delicado. 27, 28, Mateo 5, 27, 28, dice el Señor Jesucristo, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo voy a decir así. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, no es que no puedes mirar a una mujer, por el amor a Dios. No se está refiriendo de esto. Aquí hay mujeres, yo las estoy mirando. Pero cuando tú miras a una mujer, ya la desvestiste con los ojos y ya prácticamente la deseaste de una manera sexual, ya eso, dice el Señor, que ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Qué se está refiriendo con esto, mi hermano? Pornografía. Pornografía. Porque cuando ya tú te imaginas en tu mente, ya tú lo estás haciendo gráfico en tu cabeza, y eso se llama pornografía. Entonces, el mismo Señor está diciendo, si tú miras pornografía, déjame decirte que ya tú estás en pecado. Si ya tú estás imaginándote en el acto con esta persona, entonces tú estás en pecado. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo leímos en el versículo anterior. No es la voluntad mía, no es la voluntad de Pablo. No se vayan diciendo, es que el pastor dijo. Dice, la palabra del Señor dice en el versículo 3, pues es la voluntad de Dios. De Dios. ¿Y quién lo permite? ¿Quién dio las instrucciones? Nuestro Señor Jesucristo. Está en el versículo 2. Hermanos, no soy yo. ¿Ok? No soy yo. Dice el apóstol, dice el Señor, dice, sean santos como yo soy santo. Apártense de la fornicación, de la pornografía, de la pornea, de todo lo que nos lleve a nosotros. Vuelvo y le digo, esto es una carta para la iglesia, no se la está diciendo al mundo. Así que no, ese para, no, ese para la iglesia. Y de hermanos, déjenme decirles, muchos hermanos de la iglesia hoy están luchando con esto. Están luchando con esto. Es una lucha constante, diaria. Y es una lucha silenciosa. Porque quizás a lo mejor el que toma alcohol, pues tú lo ves, emborrachado, ¿verdad? Y el que busca drogarse, lo ves drogándose. Pero esto es algo silencioso, secreto. Y es delicado, es delicado. Hay que orar para que el Señor, ¿verdad? Trabaje sobre eso. Así que, si tú, y sé, pues estamos grabando, ¿verdad? Y esto lo ve mucha gente también. Si tú eres un joven en una iglesia, hembra o varón, ¿no? Porque aquí pareciera que todo está enfilado a los cañones a los hombres, pero también yo creo que el mismo saco le sirve a las mujeres también. Hombre, mujer, ya estás teniendo relaciones sexuales con tu novio o tu novia, pues déjame decirte que está mal. Hay que corregirlo.
que arrepentirse y poner las cosas en orden. Soltero, casado, la edad que tengas, si tú estás fuera del matrimonio, teniendo relaciones sexuales o haciendo este tipo de cosas, pues, hermanos, está mal. Hay que corregir todo eso. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quiere decir que si tú eres una persona que no está en orden matrimonial y estás haciendo todo este tipo de acciones, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué no está queriendo decir? Que si tú estás casado, no. Porque el sexo fue hecho, ¿verdad?, por el mismo Señor. Él mismo lo implementó. La sexualidad dentro del matrimonio está permitida sin ningún problema. Eso no hay, ¿verdad? El Señor mismo dice, multiplicaos, ¿verdad? Y la única manera que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, podamos multiplicarnos es a través del sexo, ¿verdad? No está diciendo que el sexo sea malo. Lo que está diciendo es que el sexo mal aplicado está mal. O sea, hay una aplicación ahí, ¿verdad? Dice en el versículo 4, y continúo para no ponernos más tensos. El versículo 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ustedes muchas veces me han escuchado decir que tomamos la Reina Valera, a veces cometemos ese pequeño error de tomar la Reina Valera como la verdad absoluta, ¿verdad?, de las Escrituras. Y necesitamos entender que la Reina Valera es solamente una versión de las Escrituras originales, ¿verdad? La palabra esposa aquí me llamó la atención, y se lo voy a decir por qué me llamó la atención. Porque entonces este texto está siendo única y exclusivamente dirigido a los hombres. O sea, las mujeres todas están bien. ¿No? Si yo leo este texto, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y la esposa dice, ¿está escuchando? Yo estoy libre de eso. Pues no, mis hermanos. Déjenme decirle que eso no es la verdadera traducción. La traducción correcta no es esa, no es esposa. La traducción correcta en el original griego es vaso. Así, como un vaso. Un vaso. Como un vaso. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza la palabra vaso? Vaso. Dice, tengo varias versiones que escribí aquí. Una dice, que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor. La VAD dice, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. La versión Dios habla hoy, la DHH, dice que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Vaso es el recipiente. O sea, el apóstol Pablo, cuando escribe vaso, ¿verdad? Posiblemente es una de las explicaciones que encontré, que cuando la Reina Valera coloca esposa por vaso, quizás a lo mejor fue bajo la interpretación de que en otros textos se le conoce a la mujer como un vaso frágil, ¿verdad? Y entonces pues se entiende que vamos a ponerle esposa. Pero si lo vemos de esa manera, vuelvo y repito, estaríamos nosotros diciendo que eso va solamente, única y exclusivamente para los maridos y no para las mujeres. Pero cuando lo entendemos desde el contexto original griego, me da mejor sentido. Porque ya no es para ¿verdad?, un sexo específico, sino que ya dice, y nos incluye a todos, dice, cada uno sepa tener su propio cuerpo, su propio vaso, su propio recipiente, ¿verdad?, en santidad y honor.
o de forma santa y respetuosa. ¿Ve que ahora sí tiene mejor sentido? Ahora estamos usando nuestro cuerpo, nuestro vaso, de una manera santa y honrosa ante los ojos de Dios. ¿Nos estamos deshonrando nosotros mismos y a Dios? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí cayó como que el 20 a todo el mundo. Ya como que ahora los codazos vienen para ambos lados, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios, porque eso es lo que tiene que hacer la palabra del Señor, ¿verdad? Mostrarnos la verdad. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento ante los ojos de Dios? ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos, verdad? Para Él. Amén. Esto se llama, yo lo definí en una sola palabra, autocontrol. Tenemos que comenzar a buscar el autocontrol, ¿no? Podemos decir que el don, ¿verdad?, de control y dominio propio. Dice la palabra del Señor que si tú no lo tienes, pues pídelo, que el Señor está ahí para dártelo, ¿no? El apóstol Pablo dice, si alguno sufre de incontinencia sexual, pues busque a una pareja. Si usted no tiene ese problema, como yo, pues entonces quédese solo. Así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, por sí, pues el don del control y dominio propio lo tenía ahí, ¿no? Entonces, pues, si alguno dice, el apóstol Pablo dice, si alguno sufre de incontinencia, pues simplemente, pues, búsquese su pareja, ¿no? Sigue diciendo, y ya para irnos relajando más, dice, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque la carta es para la iglesia. Para la iglesia. Hermanos, si en la iglesia usted tiene un hermano o una hermana, y a los que nos están mirando también, que te está coqueteando y te está diciendo y te está invitando a tener relaciones sexuales, pues eso está mal. Eso está mal. Eso está fuera del orden de Dios. Muy fuera del orden de Dios. Porque dice la palabra del Señor que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano. Si tú tienes a alguien en la iglesia que te está diciendo, eso no pasa nada. Cuidado, porque dice la palabra del Señor, porque el Señor es vengador de todo esto. Señor, toma control de eso, ¿verdad? Y cuidado, porque cuando el Señor, ¿verdad?, reprende duro. Así que si un hombre, mujer, joven, jovencita, jovencito, están en la iglesia, están de novios y tu noviecito te dice vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, pues no. Cuidado, autocontrol, frénenlo. Díganle, no me puedes engañar, todo esto está fuera del orden de Dios. Y cuidado, porque el Señor es vengador del que esto hace. Así que mucho cuidado, hagan las cosas en orden, mantengan una conducta, ¿verdad?, sexual. Si ustedes quieren ya tener, de verdad, pues estar juntos, pues entonces hagan las cosas correctas. Hay que casarse, ¿verdad? Porque de otra manera no es amor, es deseo. Es deseo. Por eso que dice entonces, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Perdón, yo me salté el versículo 5. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto claramente, ¿verdad? No hay que explicarlo mucho. Ya con lo que he hablado es suficiente, ¿verdad? Porque el que practica todas estas cosas, definitivamente, dice el apóstol Pablo, no conoce a Dios. Y si tú lo estás practicando, te estás comportando como un gentil que no conoce a Dios.
Alguien me preguntó ayer de algo, me dice, ¿y la persona era salva? Le digo, cristiano decía, cristiano era, salva no sé. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Y eso es importante. No todo el que va a la iglesia necesariamente tiene que ser salvo. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar cambiar nuestras vidas. Tenemos que buscar dar testimonio de lo que hacemos, de lo que decimos que somos. Tengo ya 2, 3 meses, no sé cuánto, ya predicando sobre la integridad del cristiano. Lo que decimos que somos, lo que decimos que creemos, pues debemos demostrarlo y dar testimonio de eso. Amén. Amén. Así que esta conducta, ¿verdad?, está allí presente en muchas personas en la iglesia. Muchas personas en la iglesia. Dice, sigue diciendo, dice, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Desechar esto que yo acabo de decir simplemente, está muy bonito lo que dijo el pastor, el predicador, el hermano, y está muy chévere y todo, pero yo tengo mi vida, yo hago mi vida como me da la gana, porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, pues entonces usted no me está rechazando a mí, usted está rechazando a Dios. Usted le está diciendo a Dios, Dios, no te metas en mi vida. Dios, yo hago las cosas a mi forma, a mi manera. Yo no... Estamos bien hasta ahí, pero yo creo que eso lo puedo manejar. Pues entonces, cuidado. Cuidado. Sigue diciendo el versículo 9. Y ahora entra en la segunda exhortación, que ya es el amor fraternal. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ya, el apóstol Pablo ya tiene muy claro, ¿verdad? Creo que tenemos 3 capítulos hablando del amor que hay en esta iglesia. Dice, en el amor fraternal, mira, ustedes están muy bien, no es necesario que yo les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Gloria a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido eso en las últimas 3, 4 semanas. Hemos aprendido, ¿verdad?, la importancia de amarnos nosotros los unos a nosotros como iglesia. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Verdad? Lo que hablé ahorita. Está muy bien, ustedes lo están haciendo muy bien, pero no se queden ahí. Búsquenlo más, 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 más. No se queden solamente en bien, busquen hacerlo mejor, excelente. Sigan buscando más de eso. Amén. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo, es lo que nos dice a nosotros el día de hoy. No se queden ahí, mi hermano. Busquen más y más. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir colaborando? ¿Cómo podemos hacer para comenzar a evangelizar ahora que vamos a comenzar a evangelizar en los próximos días? ¿Cómo vamos a hacer, mi hermano, para ir a predicar el evangelio? ¿Vamos a ir juntos? ¿Cómo vamos a hacer? La semana que viene, el sábado, tenemos reunión de oración aquí en la iglesia. Es nuestra segunda reunión, ¿verdad?, como congregación. Y eso es, buscar más y más, estar lleno del Señor. Amén. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ya, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Santos de Dios, aparte de la santidad, el otro punto importante es que se sigan amando entre ustedes. Sigan buscando amarse. Sigan buscando estar ahí juntos, preocupados los unos por los otros, llamándose, consolándose, orando los unos por los otros. Lo que le pasa a mi hermana Alma me pasa a mí. Lo que le pasa a mi hermana Claudia me pasa a mí. Que mi hermana, ¿en qué puedo llorar por usted? Tenemos un grupo, tenemos un chat de WhatsApp, donde todo el que quiera, pues ahí estamos orando, estamos pidiéndole al Señor siempre. Así que amémonos unos a otros, busquemos la santificación. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dijo claramente y nos habló sobre el amor filial. En Juan capítulo 13, versículo 31,
Perdón. Ajá. Quiero leerle esta historia, porque esta historia me va a conectar ahora con lo que viene ahora, lo que vamos a hacer, que es, como hoy es el primer domingo de cada mes, hoy celebramos Santa Cena. ¿Ven? Vamos a Juan capítulo 13, porque es parte de lo mismo. Juan capítulo 13, versículo 21, dice así. 13, versículo 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. El apóstol Juan, que es el que escribe este evangelio, ¿verdad? Él mismo pone ahí, es que Jesús me amaba. Jesús me amaba. Y yo estaba ahí, recostado ahí, en su pecho. No, gloria a Dios. Yo también hubiese dejado esto para la historia, ¿verdad? Qué bonito. Dice que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, como para preguntarle quién era aquel de que estaba hablando. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, o sea, Juan estaba recostado ahí, cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice la palabra del Señor, increíble, Satanás entró en él. Wow. Wow. Mi hermano, ¿usted sabe quién es usted? Usted es uno de los 12 discípulos. Usted caminó con el Señor, usted tuvo un ministerio, el ministerio de la administración de las arcas, del ministerio del Señor, ahí él era el que estaba encargado de las finanzas. Hermano, usted era un discípulo del Señor, no un cualquiera, uno de los 12. Caminó con él, vio milagros, sanidades, levantamiento de muertos. ¡Wow! Pero dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿verdad? Porque él estaba encargado del ministerio de la finanza. Pensaron que Jesús le estaba diciendo, ve, compra lo que necesitamos para la fiesta, ¿verdad? Porque venía la Pascua. Y dice, a que diese algo a los pobres, o que diese algo a los pobres, ¿no? Fíjate que el Señor Jesucristo, si ellos pensaron eso es porque a lo mejor era una práctica que el Señor hacía, ¿no? Dale a los pobres. Dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Luego de esto, ¿verdad? Están ahí reunidos, imagínense la escena, están todos reunidos allí, ya esto está hablando del momento de la última, de la última cena, eso está en ese momento, dentro de ese tiempo. Lo único que Juan no hace mucho énfasis en la última cena, ¿verdad? Los otros evangelistas sí, pero este momento es cuando se celebra la Santa Cena. Dice que el Señor le dio el bocado de pan, Satanás entra en él. Dice que Judas Iscariote sale, se va del lugar y dice, entonces, fíjense esto, lo hace el Señor Jesucristo. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero mira esto, y aquí es donde quería llegar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Seguimos hablando del amor. Versículo 35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que nos define a nosotros como cristianos, el amor. Amarnos los unos a los otros. En eso nos van a reconocer. Pareciera que hay otros en la calle, ¿verdad? Que cuando dicen, este es cristiano, uy, no. Y eso no debería de ser la reacción. Este es cristiano, pues este hombre, su sí es un sí, su no es un no. Lo que este hombre dice lo cumple. Este es un hombre lleno de amor, o una mujer llena de amor. ¿Amén? En ese mismo sentir, mis hermanos, en ese mismo, vamos a ponernos de pies, vamos hoy a celebrar la Santa Cena. Y vamos a seguir con ese mandato, ¿verdad? Pues que el Señor nos mandó, ¿verdad? Y eso es parte de ser cristianos. ¿Por qué conté la historia? ¿Por qué conté la historia? ¿Por qué leí la historia, verdad? De Juan capítulo 13, versículo 21 al 30. Y no solamente leí del versículo 34 y 35, ¿verdad? Que conectaban con el amor. Porque como hoy celebramos la Santa Cena, yo quería conectar esta historia de Juan capítulo 13, versículo 21 al 30, que entra dentro del mismo contexto, del mismo momento antes de celebrar la Santa Cena. Dice que, como leímos ahora, dice que cuando Judas Iscariote salió, fue que entonces pudieron celebrar la Santa Cena. Todos los que han sido bautizados, los que han sido, ¿verdad? Han aceptado a Cristo como su Salvador personal, ¿verdad? Pues hagamos, ¿verdad? Y conmemoremos este mandato del Señor. Como sigue diciendo, es importante entender por qué siempre cuando celebramos la Santa Cena necesitamos hacerlo en un ambiente y en una condición humilde, donde reconozcamos que somos pecadores, donde nos pongamos en cuenta con el Señor, donde reconozcamos que sin Él y sin su obra en la cruz, sin que Él hubiese derramado su sangre, hubiese entregado su vida por nosotros, o nuestra vida no tuviera sentido. ¿Por qué les conté esta historia? Porque en la Santa Cena del Señor, o el Señor no podía celebrar la Santa Cena, cuando había un pecador en medio de ellos. Satanás no podía estar ahí en ese momento. Judas tenía que salir, tenía que irse primero. Tenía que ser un ambiente propicio, tenía que ser un lugar propicio, tenía que ser, ¿verdad? Tenía que estar en comunión en el lugar para poderlo hacer. No podemos celebrar la Santa Cena en desorden,
No podemos celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? No podemos en desorden, teniendo quizás a lo mejor, ¿verdad? En nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, falta de perdón, resentimientos, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir, mis hermanos, que ustedes allí donde están, inclinen su rostro. Les voy a dar un tiempo para que usted se ponga en cuenta con el Señor. Para que ahí donde estás, reflexiones en tu vida, mires adentro lo que hay en tu corazón, pidas perdón, arrepiéntete de eso que hiciste, que estás haciendo, y ven a tomar los elementos como el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tómalos de una manera digna, de una manera honrosa, de una manera que agrade a Dios y que sea olor fragante a nuestro Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos cada día. Padre, Señor, venimos ante tu presencia, mi Dios. Perdona nuestros pecados. Padre, perdona mis ofensas, Señor. Padre, te pido, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guardando. Danos la fuerza, Señor, que necesitamos. Queremos venir, Señor, y tomar, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor. De forma digna, perdónanos, porque somos pecadores, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador. Gracias, Padre amado. Perdónanos, perdona nuestra falta, nuestros pecados. Queremos tomar tu carne, Señor, este pan que representa tu carne, Señor, de una manera digna. Gracias. Pueden comerlo, mis hermanos. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Padre, te bendecimos y te honramos, Señor. Eres grande y misericordioso, Señor. Padre, te pido, Señor, que renueves nuestros corazones, que los limpies, Señor. Padre, te pedimos que nos des fuerza, Padre Santo, para sobrellevar, Señor, cada cosa, Señor, todo lo que nos aqueja, todas las cargas.
Padre, ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, a tener más fe en ti, Señor, y que aprendamos, Señor, a poner nuestras cargas en ti, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu obra en la cruz. Gracias, mi Dios, por la salvación que nos has entregado. Gracias, mi Dios, por darnos la esperanza de la vida eterna. Te esperamos, Señor, esperamos tu venida, mi Dios amado. Tu iglesia te espera, Señor, con los brazos abiertos. Sí, mi Dios, esperamos verte, Señor, en las alturas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues es muy bonito cuando tener este tiempo de poder tomar la Santa Cena del Señor y ser obediente, ¿verdad?, a su palabra. Que podamos congregarnos como iglesia, como hermanos en Cristo, como parte de su cuerpo. Amén. Y de verdad, pues es mi deseo. Sebastián, por favor. Es mi deseo que esta semana tengan una semana llena del amor y de la bendición de Dios. Que el Señor esté sobre cada uno de ustedes en cada cosa que hagan. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunde alrededor de ustedes, de sus hogares, de sus familias. Siempre pidamos, ¿verdad?, hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y que no se haga nuestra voluntad. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sebastián, por favor, si puedes orar por las ofrendas.